Bienvenidos a Disegnotopia. Este es un podcast en donde platicaremos entre diseñadores y no diseñadores sobre diversos temas relacionados a la práctica, teoría y filosofía detrás del diseño, que nos permita hacer la reflexión sobre el papel que debemos jugar los diseñadores en busca de un futuro mejor diseñado. Soy Mario Cruz. Y Jorge Rodríguez. Te invitamos a que nos acompañes en Disegnotopia. Hola a todos, queridos amigos de Disegnotopia. Nos encontramos un día más en el desarrollo de programas para todos ustedes. En esta ocasión, Mario y yo hemos preparado un programa bien interesante. Culminamos la saga de Pensando Fuera de la Caja, la cual tuvo bastante éxito gracias a todos sus comentarios, y nos dimos a la tarea de pensar qué más información relevante podríamos crear para ustedes. Y dentro de esas discusiones nos dimos cuenta que México pues es un país muy indescifrable, ¿no? Por todo lo que acontece día a día y por sus condiciones políticas, geográficas, económicas, pues afecta directamente a la actividad del diseño, particularmente a la del diseño industrial, que a diferencia de otros campos del diseño, pues sabemos que sufre bastante, ¿no? Por obviedades. Pero, ¿cuáles son estas obviedades? ¿Realmente es conocido el por qué la condición del diseño industrial en México y Latinoamérica es diferente, quizás, a países de avanzada como Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra? Pues bueno, nos dimos a la tarea, Mario y yo, de investigar, de ponernos a dialogar entre nosotros y con otros colegas para entender de mejor forma qué es lo que está pasando, por qué estamos como estamos en el campo del diseño industrial en México, pero también, pues, qué ventajas tenemos y qué debemos hacer como gueto de diseñadores para poder, pues, generar una plataforma de desarrollo. Y pues bueno, este es el tema que vamos a discutir el día de hoy. Y también algo interesante es de que, secuenciados con este tema, pues se dieron como otros 3 o 4 más. Entonces, este va a ser el primero de otra saga muy interesante acerca de cómo está el panorama del diseño industrial en México y todos los factores que lo afectan. Y pues bueno, también las áreas de oportunidad que hemos encontrado para que como gueto de diseñadores sepamos qué debemos hacer, cómo nos debemos formar, de qué manera de alguna forma necesitamos configurarnos para poder hacer frente a todos los retos y áreas de oportunidad que siguen existiendo, porque como humanidad pues no dejamos de evolucionar, no dejamos de necesitar. Sin embargo, la saturación y otros elementos pues han hecho que aparentemente pues como que no haya cabida para mayor desempeño, pero sí lo hay. Y parte del ingenio es importante, sin embargo, conocer nuestra condición como país, conocer lo que es el diseño industrial y cómo se entiende, no solamente en México, Latinoamérica, no, lo que llamamos región 4, sino también en otros lugares del mundo, donde aparentemente todo es mágico, que no lo es. Vamos a darnos cuenta cómo está este panorama del diseño industrial a nivel Latinoamérica y en otras regiones del planeta. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Estas discusiones son realmente muy padres de tener, muy enriquecedoras. La primera consideración que creo que es muy importante hacer antes de empezar es de que en este programa vamos a estar hablando del diseño industrial y tenemos que entender esta área de quehacer humano en su definición. Bueno, de hecho podríamos hacer un programa nada más para definir lo que es el diseño industrial, pero
vamos a entenderla como esta actividad en donde vamos a generar productos de consumo, principalmente con fines comerciales, con fines de hacer negocios. Y entendiéndola así, nos hemos dado cuenta que en nuestro país no tiene mucha cabida esa definición, donde vamos a hacer productos de consumo para que salgan al mercado y sean comprados y usados por un mercado interno, digamos. Y hay otra cosa que se está olvidando, de manera masiva, porque también la palabra diseño industrial implica la masificación. Que bueno, si bien hoy en día ya son palabras muy fuertes que tienen otras connotaciones, ¿no?, de tipo ambiental, y bueno, pero ya son temas de otro programa, sí es importante que acotemos en este programa que vamos a hablar, como dice Mario, del diseño industrial a través de la producción de objetos de consumo, principalmente masivo o en serie, ¿sí?, pues para nuestras poblaciones. Entonces, era importante generar esta acotación, ¿no, Mario? Sí, estuvimos revisando artículos del Design Council en donde explican la relación del diseño con los negocios. Y todas las cifras que utilizan para defender la práctica del diseño van en torno a el éxito comercial de estas empresas, de estas organizaciones, ¿no? Y en ese sentido nos dimos a la tarea de buscar qué empresas nos representan en el mundo, qué empresas mexicanas son las famosas que llegan a varios lugares del planeta que no son nuestro país. Y muchas de estas empresas nos damos cuenta que su producto principal son prácticamente materia prima, materia sin procesar, materia que no ha sido transformada y que es prácticamente extraída de la tierra y así se vende. Tenemos industrias impresionantes que generan ganancias realmente sorprendentes en la industria del aguacate, por ejemplo. Somos productores número no sé qué de limón y lima. Todos esos datos los pueden corroborar en internet, están muy fáciles de encontrar. Pemex, por ejemplo, ¿no? Nada más por mencionar a la más grande y famosa paraestatal mexicana, ¿no? Pero están otras, ¿no? Como Grupo Maseca, está Pemex, y así podemos mencionar varias petroquímicas que procesan poco la materia prima. Y luego las de servicios o alimentos, por ejemplo, Bimbo, que está en todo el mundo. Resulta que Kidzania, este lugar en donde los niños van a jugar a ser adultos, esa industria de servicios de diversión se está internacionalizando, pero si nos damos cuenta, la definición que acabamos de dar de diseño industrial no tiene cabida en estas industrias. Perdón que te interrumpa. Mencionabas lo del Design Council, que es un departamento, ¿no?, una organización en Inglaterra que justamente se encarga de entender y administrar las actividades de diseño, ¿no?, en el Reino Unido. Y me regresé a este punto porque algo que hizo falta comentar es de que ya desde la década de los 2000 el Design Council comentaba lo importante del diseño industrial como un factor de desarrollo y una plataforma para poder potencializar la economía de los países, ¿no? Es increíble que existan este tipo de organizaciones. Sabemos que también está la WDO, ¿no?, la World Design Organization, que en este caso tiene sede en Estados Unidos, que de alguna forma también monitorea cómo se mueve el diseño industrial principalmente, ¿no?, en la Unión Americana y en el caso del Design Council en el Reino Unido. Ahora, ¿por qué me regresé a esto, Mario? Porque definitivamente, si existen estos organismos en esos países, también es por su correlación tecnológica, ¿no? Entonces yo creo que antes de abordar el tema es importante que demos un panorama histórico de qué ha sucedido con México. ¿Por qué México
no ha podido desarrollarse en términos tecnológicos y, en definitiva, pues tenemos que entender que el diseño industrial está, como dicen vulgarmente, junto con pegado con la tecnología. O sea, no puede existir diseño industrial como lo estamos tratando de acotar en este programa sin el desarrollo de tecnología. Y como bien lo comentábamos, ¿no?, en las pláticas previas para ensamblar la temática y el hilo conductor de este programa, México es un país muy joven. Entonces, primero que nada, queremos decirles que los que nos están escuchando no se desanimen. Aquí hay algo interesante. Y eso que queremos comentarles el día de hoy es para poder verdaderamente comprender paternalmente qué está sucediendo con nuestro bellísimo país y qué necesitamos hacer como gueto de diseñadores para poder ayudar a su desarrollo. Entonces, Mario, pues, ¿qué te parece si comenzamos con esta pequeña introducción de hablar sobre un corrido histórico, ¿no?, de qué es lo que está pasando con México y la tecnología y este asunto? ¿Cómo ves? Sí, fíjate que por supuesto que nos podemos ir hasta la época prehispánica para tratar de explicar qué está Pero todo creo que no. está. Entonces, el chiste más bien es entender que la riqueza de los países no se mide con respecto a sus recursos naturales. Hay un discurso famoso de Margaret Thatcher que la gente de izquierda obviamente no le va a caer muy bien que la estemos citando, pero creo que tiene cierta razón. Ella está hablando mal de Rusia y dice que si realmente la riqueza de los países estuviera ligada a sus recursos naturales, Rusia tendría que ser el país más rico del mundo, y no lo es. Y entonces lo que ella dice es que la riqueza de los países se fundamenta en las iniciativas gubernamentales que se implementan para potencializar la riqueza humana, las ideas humanas, la actividad humana. Y entonces, en la medida, el desarrollo humano, en la medida en que un gobierno fomenta el que su población saque lo mejor de sí y pueda trabajar con ello, es entonces cuando tienes a un país rico. Y creo que es un poco el caso de México. México, todos sabemos. No te veas tan lejos, para muestra un botón, China. O sea, China hace literalmente 30 años estaba en una condición de país tercermundista. Uh-huh. Y a partir de los 80s, 90s empezaron a salir de ahí. Y China es un país con recursos naturales súper abundantes, pero antes no tenían las políticas que ahora ya tienen. Y ve cómo ha evolucionado China en los últimos 30 años. Y ese ejemplo no le gusta a la gente un poco de corte conservador. Entonces, bueno, el chiste es... Pero pues una cosa es que te guste, otra cosa es la realidad. Y no. Me refiero a que... Y también estábamos viendo que la realidad social, la realidad política, lamentablemente es un constructo social. Lo estábamos viendo con un video que estábamos compartiendo. Entonces, a veces queremos que la realidad política y la realidad social sea parte de la realidad objetiva. Y ya sabemos que la realidad objetiva, afortunadamente, es bastante medible. La ciencia nos ha dado muchas herramientas para medir la realidad que compartimos todos, y esa es objetiva, esa no se mueve. Y a veces queremos hacer que la realidad política y la realidad social sea parte de la realidad objetiva, y no lo es. Son constructos sociales. Entonces, por eso... mediáticos completamente, ¿no? Por eso, lamentablemente, siempre va a haber discrepancias, y a la gente de corte un poco más de izquierda, pues hay ciertos ejemplos que no les van a gustar, y a la gente de corte más conservador tampoco les van a gustar otros ejemplos. Pero finalmente, el chiste es de que lo que sí es cierto es de que uno puede buscar en las políticas de desarrollo nacional mexicanas si ha habido alguna vez un incentivo por generar tecnología propia o por motivar a la gente a generar empresas, y difícilmente uno las encuentra. Siempre ha habido una historia muy rica con el campo, el desarrollo del campo,
pero la industria nos la topamos de repente, sobre todo cuando se descubrió el petróleo. Fue una cosa que, hay petróleo, no nos la esperábamos. Mientras tanto, en el pasado, siempre la pelea o la condición política del país pues era con el campo. Era tratar de regularizar el campo, tratar de hacer que produciera el campo. Era un país muy rural, México, siempre dependiendo de los productos del campo. Y de repente pues nos topamos con que somos ricos en ciertos minerales, en plata, pero principalmente lo que nos sorprendió pues fue el petróleo. Pero pues inmediatamente despertó el interés de nuestro vecino del norte. Pero mira, me voy un poquito más atrás porque hay que contextualizar la parte tecnológica. Uh-huh. Si nos ponemos a revisar a nivel histórico, pues bueno, en Inglaterra prácticamente para finales de los 1700 ya tenían un tren de desarrollo tecnológico muy importante, ¿no? Pues finalmente las máquinas de vapor empezaron en los 1700, ¿sí? En la segunda mitad. Ya para 1800, pues viene todo lo que es la revolución industrial, que le da un empuje bárbaro. Y finalmente, Estados Unidos, pues es una colonia inglesa, ¿sí? Si tú analizas Estados Unidos e Inglaterra, literalmente nos llevan 200 años de evolución en ese aspecto, ¿sí? ¿Qué pasa? Hace 200 años, literalmente Inglaterra ya tenía industria manufacturera en serie, ¿sí? Y si bien no es el concepto de manufactura en serie como lo conocemos fordiano, ¿no? Pero ya era el concepto de una nave industrial con maquinaria, con obreros que de alguna forma tenían ya una estructura de empleo, ¿sí? Y todo eso, pues bueno, tú sabes que surge por el rollo de la burguesía y todo este rollo que surge en Europa después del Renacimiento, muy interesante, ¿no? Pero sin el afán de irnos para allá, la parte tecnológica es fundamental. Entonces, Estados Unidos literalmente es un país que emprende de manera impactante desde sus primeros momentos ya como país, ¿no? O sea, allá podían inventar el pellizcador, lo patentaban y hacían muchos pellizcadores, ¿sí? De metal, de X, de Y, Z. Y entonces esa cultura de desarrollar, y no solamente de, lo creé, sino lo creo, lo registro, o sea, tienes que crear toda una infraestructura de registro para que no te lo copien. Eso hace que tenga valor una idea. Sí. Y eso es fundamental. En el momento en que estas culturas inventan el concepto de ponerle valor a las ideas, hay una revolución importantísima de decir, la gente, pues no solamente puede tener ideas y hacerlas, no, tienen un valor y las puedes explotar y no te las pueden copiar. Y para eso existen estas reglas, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, un poquito más retrasado que Inglaterra, pero finalmente pues a una par semejante, pues porque era una colonia, el desarrollo tecnológico pues fue impactante. Cuando México apenas estaba consolidando como una nación y que pues fue un siglo literalmente de pura desmán político más que de otra cosa, Estados Unidos ya estaba súper consolidado, ya tenían desarrollo de tecnología, en armamento, en industria, muchísimas cosas más, ¿no? Y luego, sí, pues incluso supera a Inglaterra, ¿no? En 1800, en términos tecnológicos, ¿sí me explicó, no? Todo el advenimiento de estos grandes genios de finales de 1800 y principios de 1900. Entonces, cuando en México nos estamos peleando por relotes, estos países ya están del otro lado, ya hay una cultura, una infraestructura, una inercia impactante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? En 1900, pues tú sabes, el diseño industrial como lo concebimos actualmente, pues nace, ¿no? Con todas estas escuelas como
como la Bauhaus, el Gutemas y todo esto en Europa, principios del siglo pasado. Y en México nos seguimos agarrando del chongo, no nos ponemos de acuerdo, puro desmán político. Y no se puede desarrollar nada porque no hay ni capital, no hay infraestructura de país, no hay plan de país, me explico. Y así nos las aventamos toda la mitad del siglo pasado. Y no es sino hasta finales de los 60s que de repente, ¿no? En las academias, ¿no? Bajo ingeniería, bajo arquitectura, de repente rescatan este concepto del diseño industrial, que aparte se tarda otros 30 años más en evolucionar del modelo bauhasiano, que ya tenía un atraso de 50 años, ¿no? Y no es sino hasta este momento que estamos como diciendo, oye, ¿qué onda con el diseño industrial en México? ¿Me explico? Entonces, somos un país sumamente joven, muy, muy joven, sin bagaje ni infraestructura tecnológica. Y como bien dice esta frase, creo que es de Riuso, no sé de quién es, que es tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? En este caso, pues como ya todo Estados Unidos lo entregaba peladito y a la boca, pues ya no había necesidad. Y aparte, por la gran inconsistencia política que este país siempre ha tenido, pues todos los, digamos que iniciativas tecnológicas, pues empiezan y mueren porque no hay una cultura de apoyo, no hay una cultura de valor a las ideas. Y ahí tienes a los Camarenas y tienes a personajes así que pues tuvieron un impacto a nivel mundial, ¿no? Pero aquí no se quedó el recurso. Nosotros no producimos televisiones a color, ¿no? O sea, las manufacturamos, ¿no? Pero eso a veces nos lo cacaraqueamos como una cuestión positiva, pero aquí no se queda la lana de esas televisiones a color. No, es muy importante, por ejemplo, ese ejemplo, el de González Camarena. Da la impresión, por cómo se cuenta en los medios de comunicación y se maneja su historia, de que como que fue una línea recta de su invención a las televisiones actuales y que él debe de ser considerado el inventor de la televisión a color. Y lo malo es de que sí se le ocurrió a él primero, pero su sistema fracasó por falta de apoyos, por falta de esa infraestructura de la que hablas, que le diera valor a su idea y la apoyara y le permitiera crecer. Entonces se interrumpe su trabajo y lo retoma alguien más, ya con otras ideas, y ese es el que realmente se desarrolla y ya genera toda la industria de la creación de televisores a color. Entonces en realidad su descubrimiento, lamentablemente, queda como una anécdota de que a él fue el primero que se le ocurrió, pero no fue el detonante real de toda una industria y sobre todo, como tú dices, de una industria que debió haber dejadole a México riqueza. Ahora, ¿qué podemos concluir de este choro que nos acabamos de aventar? Bueno, punto número 1, somos un país muy joven, muy joven, que debido a su gran inestabilidad política y económica, pues hemos estado completamente sin la oportunidad de generar una plataforma tecnológica. Uh-huh. Ya ves, está este rollo de los tratados de Bucareli, ¿no? Pero pues ya terminaron, ¿no? Uh-huh. Y finalmente las conveniencias políticas también nos han puesto trabas. ¿Qué necesita México? Pues bueno, lamentablemente no hay un plan de desarrollo tecnológico, sigue sin haberlo. Y sin haber un plan de desarrollo tecnológico, seguimos dependiendo de los países que sí lo tienen para poder desempeñarnos como diseñadores industriales. Porque si bien entendemos que el diseño industrial está ligado a la tecnología para que pueda ser producible en masa, y no solamente en términos de producción, también en términos de generación, ¿sí? O sea, de la creación misma de lo que son ideas y que esas ideas se cristalicen en productos. Y por lo mismo no existe una cultura que las empresas verdaderamente digan, es que sí o sí tengo que utilizar los recursos de la innovación y el diseño, pues para poderme convertir en un país que económicamente sea revolucionario, ¿no? Y pueda no solamente brindarle al mundo mariachis, sombreros, tequila y tacos,
¿sí me explico? Que es triste, es muy triste ver eso, que el producto de un país que puede ser tan rico, porque estamos en una franja privilegiada, en un continente privilegiado, en un país lleno de recursos, seamos tan pobres de mente para no poder aprovechar eso. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? La siguiente sección hablaremos un poco sobre cómo está la condición del diseño industrial en México, qué se hace, qué más se hace y cuántos tipos de diseño industrial existen, ¿no, Mario? Para que podamos tener un mapa de por qué en México hay ciertos nichos que son los que siempre van a tener como que una cabida, y la mayoría de los diseñadores industriales como que se colocan allí, pero también existen otros y otras oportunidades que podemos aprovechar y que lamentablemente no hemos sido capaces de entender. Entonces este es el propósito fundamental de este programa, orientarlos a ustedes como Ghetto de diseñadores y también a los que no son diseñadores y que tratan de generar industria o tienen ideas, son emprendedores, ¿no? Pues si podemos tener éxito o no, de cierta manera, si lanzamos algún tipo de idea. ¿Sí me explico? Pues, ¿cómo ves, Mario? Sí, adelante. ¿Cómo funciona el diseño industrial en Región 4? ¿A qué nos referimos, Jorge, con esto de Región 4? Ahorita me di cuenta que hubo un bache generacional, porque yo doy por hecho que todo el mundo sabe que es Región 4, pero pues no necesariamente, ¿verdad? Ya estamos, ya algunos estamos centraditos en años y como quedamos por hecho que todavía los DVDs es la tecnología actual, pero pues ya no, ¿verdad? Ya está el streaming y hay varias maneras de ver películas. Y la zona 4, la región 4, pues eran estas regiones que generaban la industria de los DVDs, de los discos compactos, para distribuir las películas. Y entonces distintas zonas pues traían distintos subtítulos o distintos idiomas, doblajes. Entonces a nosotros, a México, nos tocaba la región 4. Entonces cuando hablamos de diseño región 4, pues es esta cariñosa acepción que nosotros hacemos de nuestra región en donde nos toca vivir y donde nos toca producir valor. Y este es el chiste, ¿no? Que en esta zona no le añadimos valor a las cosas. Y entonces los diseñadores nos quejamos mucho de que México no produce nada. No producimos nada, no tenemos industria. Y aguas, ya dimos varios ejemplos de empresas, de industrias bastante robustas, bastante grandes, que se han internacionalizado y que tienen producciones industriales considerables. Pero ¿qué pasa con esos productos? Que no entran dentro de la definición que estamos utilizando de diseño industrial. Y entonces, por eso muchos diseñadores industriales sentimos que no tenemos cabida. Entonces salen de las universidades médicos y encuentran hospitales. Salen de las universidades dentistas y encuentran su consultorio. Salen de las universidades diseñadores industriales y ¿qué encontramos, Jorge? Pues digo, finalmente ustedes se van a dar cuenta que hay una estructura muy interesante en donde dices, no, pues está mi display, POP, mobiliario, pero ¿dónde está el diseño de producto, no? ¿Dónde yo como diseñador industrial voy a poder entrar a un estudio de diseño donde desarrollen autos, donde desarrollen electrodomésticos, tecnología, ¿verdad? Que es, pues, lo que nos encanta ver en las publicaciones, en los videos, en los libros, que es lo que estos países de avanzada producen. Y normalmente, pues, muchos pues mueren en el intento y acaban ennichándose en estas pequeñas porciones que son las que son predominantes sobre todo en nuestro país. Pero, ¿por qué sucede esto? Y vamos a hablar de qué otros tipos de diseño industrial también podemos encontrar aquí en México. Para poder ilustrar lo que les voy a decir a continuación, va a aparecer aquí en pantalla este mapita. Si ustedes se fijan, tenemos la República Mexicana corrida
hacia la derecha y está justamente sobre conito de producción. Esta barra tiene de alguna forma el proceso de desarrollo de un producto, ¿no? Que empieza desde el área de oportunidad, la indagación alrededor de ella, el diseño conceptual, el diseño industrial, ¿sí? La ingeniería de producto, la ingeniería de manufactura, la producción, el marketing y las ventas. ¿Qué es lo que sucede con México debido a lo que comentábamos hace rato? Pues nosotros estamos en la franja de producción. ¿Y cuál es la mayor densidad de diseño industrial que se consume? Pues el que está alrededor de la franja de producción o de la zona de producción, que para un lado es marketing y para el otro lado es ingeniería de producto. Entonces, si nosotros entendemos esto, pues POP, stand y display, empaque y embalaje, producto promocional, base a marketing, está todo relacionado con marketing y ventas. Sí. Por eso la mayor densidad de producto de diseño industrial de ese tipo está ahí. Ahora, lo denominamos diseño industrial porque conlleva el uso del método y los procesos para poder ejecutar pues todos los productos que ahí se tienen que desarrollar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, pues muchos de estos productos no son desarrollados en serie. A veces son únicos productos, a veces su producción es pues artesanal literalmente, a veces de algunos cientos, más bien decenas o cientos, y pocas veces de miles. ¿Cuándo sí son miles? Pues cuando estamos hablando de empaque y embalaje, cuando ya estamos hablando de productos que están correlacionados con stand y display, pero para venta, ¿no? En locales. Por ejemplo, Bimbo tiene una empresa muy interesante, que es una subempresa, o es una parte de la empresa, que se llama Moldex. Y Moldex produce todo lo que son anaqueles, racks de distribución, racks de los que van a estar en las tienditas, ¿no? Porque en una tiendita, el dueño de la lonja mercantil no va y compra a una tienda especial los racks, ¿no? Se los lleva Bimbo, se los lleva Sabritas. Entonces, estas empresas desarrollan estos anaqueles, estos racks, estos elementos a donde se ponen los productos. Pero estamos hablando de diseño muy utilitario, ¿no? Donde literalmente el costo limita mucho el desarrollo de estos productos porque pues justamente su función no es que la gente diga, ay, qué bonito mueble, y por eso me voy a llevar unas papitas, ¿no? O unos bimbuñuelos. No, o sea, la gente ni se fija, él va por el bimbuñuelo y vámonos, ¿no? Entonces, Bimbo no nos está dando lana, ¿eh? Ni crean que estamos... Pues digo, no, fíjate que te voy a desmentir aquí desde el punto de vista, porque Moldex tiene un departamentito de diseño y tiene como 15 diseñadores. Ahora, son diseñadores de este tipo de productos, ¿no? Productos de display, productos de elementos para venta que se van a colocar en las tiendas ya sea de retail o tiendas pequeñas lonjas mercantiles, y pues eso se hacen por miles, inclusive hasta los que van dentro de las cajas de distribución. ¿Sí me explico? Entonces, de ese lado, del lado del marketing y del lado de las ventas, pues hay toda una gama de productos. Ahora, del otro lado, del lado de la ingeniería de producto, que es la parte posterior al diseño conceptual, al desarrollo del diseño o del producto como tal, como nosotros lo conocemos, pues está todo el tipo de diseño industrial que es auxiliar de los elementos de ingeniería. Y aquí tenemos pues cierto tipo de maquinarias, mobiliario especializado, jigs y fixtures para desarrollo de productos de manufactura y toda una gama de elementos interesantes, ¿no? Obviamente, aunado a estas industrias, pues está la industria del transporte de productos, ¿no? Y para ese transporte de productos, pues se requiere el diseño de cajas secas, por ejemplo, y todo lo que son herrajes, bisagras y elementos de ensamble aledaños a eso. Entonces, ahí también México tiene una industria muy fuerte. De hecho, yo tengo un muy buen amigo que tiene una empresa, Tronclados Automotrices Gaviotas, que tiene un pequeño departamento de diseño e ingeniería y hacen productos verdaderamente bellísimos y muy buenos. Pero como todo, comenzaron
pues copiando, ¿no? Y ahora ya hacen sus propios desarrollos desde que el dueño actual, que es el hijo del dueño original, pues revolucionó la mentalidad y la cultura de la empresa. Y a eso vamos, ¿sí me explico? Tenemos que revolucionar todo esto. Entonces, regresando a este esquema, pues la parte de innovación y diseño conceptual, pues ¿dónde está? Pues en los países a donde son dueños las marcas, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra, Francia. Allá están los estudios de diseño que producen estos otros productos que nosotros los llamamos productos de clase mundial, que son los que se van a vender a nivel ultramasivo en todo el mundo, ¿no? La televisión, celulares, aparatos electrónicos, automóviles y todo este tipo de cuestiones. Nada más déjame, Jorge, hacer una aclaración de lo bonito que es este esquema, porque finalmente ahí pueden ver el famoso método que hemos estado cacareando todo este tiempo. Lo pueden ver claramente. El amarillo, en donde está indagación, es esa parte de intelección que hemos estado hablando y que es donde entran muchos de los principios de los que hablamos en los videos sobre cómo pensar fuera de la caja. Aunque cada uno de esos principios se puede utilizar a todo lo largo del proceso, su lugar suele ser este color amarillo donde está la indagación. Cómo vamos a entender qué vamos a hacer y después cómo lo vamos a desarrollar. Cuando se empieza a poner verde el esquema, ahí entramos nosotros, y esa es la parte que creo que es la que justamente frustra a muchos diseñadores industriales que salen de las escuelas de diseño industrial. Porque si se dan cuenta, en el diseño conceptual y en el diseño industrial es donde entramos nosotros con toda nuestra potencia. Y vean lo alejado que está el color verde del territorio nacional. Entonces creo que por ahí viene la frustración. Después viene la parte de cómo hacer el producto. Y es cuando ya intervienen ingenieros, todos los técnicos que nos van a ayudar a llevar al producto a una realidad. Entonces, creo que este esquema no solo nos deja ver el método de diseño muy claramente, sino que nos evidencia la frustración del gueto, de cómo los dos sectores en donde nosotros tenemos mucho más influencia, que es el diseño conceptual y el diseño industrial, aunque el diseñador industrial tiene que estar involucrado en todo el proceso, desde la indagación hasta la venta, son los de color verde en donde nosotros tenemos más injerencia y está alejado del territorio nacional. Entonces creo que este esquema clarifica muchas cosas de cómo está el panorama del diseño en nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las áreas de especialidad que podemos tener, ahora sí que de inmediato aquí, ¿no? Si vemos en este esquema que cómo hacerlo es la parte que compete a México por su posición económica, política y regional, por decirlo así. La parte de marketing, que conlleva una gran cantidad de productos y servicios, pues bueno, como diseñadores industriales podemos tener cabida allí. ¿Qué sucede en esta parte? Bueno, pues aquí tenemos stand display, como decíamos, POP, ¿no? Que es punto de venta, empaque y embalaje, productos ligados a todo lo que es mercadotecnia, como pendones, pancartas, todo lo que son elementos de display para exposiciones, producto promocional, mobiliario especializado para pues todo este tipo de industria, ¿no? Del otro lado, ¿sí? Pues obviamente tenemos maquinaria, herramienta, equipo industrial, ¿sí? Tenemos también todo lo que es ingeniería de diseño. Por ejemplo, este es un campo bien interesante. La ingeniería de diseño es esa mezcla entre diseñador e ingeniero, que es un perfil escasísimo, y súper bien valorado, sobre todo en los países a donde existe pues el tren más largo, ¿no? Donde la parte de concepto se traduce en ingeniería de producto. Del diseño industrial a la ingeniería de producto, ustedes saben que en el diseño industrial se concibe el concepto y se tiene que dejar listo
para que ingeniería de producto pues lo pueda bajar a elementos de producción, ¿verdad? Pero muchas veces este puente es muy difícil porque los lenguajes y la cultura y la manera de pensar de nosotros como diseñadores versus los ingenieros de repente tiene elementos que entran en encono, lo cual no debería de ser. Por lo tanto, el mejor ingeniero es el que sabe de diseño industrial y el mejor diseñador industrial es el que sabe de ingeniería de producto, ¿sí? Un gran nicho para prepararse uno como mexicano, que puede tener uno de veras un gran campo, pero enorme campo, muy bien pagado de aplicación, es entrenarse para ser diseñador ingeniero, sea un diseñador industrial con mucho conocimiento técnico, que desde el momento en que está desarrollando el concepto y lo está aterrizando, lo está haciendo ya bajo el entendimiento de procesos de manufactura. Hay dos elementos muy interesantes aquí, que es DFM, que es Design for Manufacturing and Design for Assembly. Diseño para manufactura y diseño para ensamble. Un gran problema de nuestro gueto como diseñadores industriales es de que todavía nos ponemos la casaca de artistas, ¿no? El tirano instinto artístico del que siempre hablamos, y nos quedamos ahí. No nos gusta meternos a la parte técnica, matemática del asunto, y entonces dejamos un puente vacío entre el concepto y la realidad. Y entonces muchas veces cuando el concepto llega a ingeniería, tiene que regresar a la mesa para poder ser rediseñado. Y muchas veces le dejamos esa chamba a los ingenieros, y los ingenieros no tienen un bagaje de conocimientos que sí tenemos como diseñadores industriales, que son factores humanos, ergonomía, elementos de entendimiento estético, estilístico y toda una enorme cantidad de otros conocimientos, y lo resuelven ahí como pueden, entonces quedan adefesios raros. El diseñador industrial que entiende estos dos universos tiene una enorme cabida, y México paga muy bien por ellos. Se los digo porque yo tengo muchos alumnos que están colocados en la industria automotriz, en ingeniería de producto, pero su bagaje de diseñador industrial les da una potencia bárbara, porque tenemos una enorme capacidad de visualización, de comunicación gráfica, de conceptualización, ¿sí? De verificación, que nos ayuda a desarrollar el diseño de ingeniería con una mayor presteza que el conocimiento que solamente tiene el ingeniero de producto, ¿sí? Entonces, aquí hay un área formidable y se desprenden muchos otros campos. Ahora, hay algo bien interesante, Jorge. Esto que mencionas de fomentar en el diseñador las aptitudes ingenieriles, he descubierto, en mi experiencia, que hay más ingenieros dispuestos a aprender sobre diseño que diseñadores para aprender sobre ingeniería. Entonces, aguas, porque sí he visto a muchos ingenieros artístico. Sí, preferimos darle preferencia, definitivamente. Pero sí he visto a varios ingenieros haciendo ese esfuerzo y lográndolo. O sea, sí es difícil porque, vaya, el estereotipo del ingeniero cuadrado no es gratis, es real. Y es parte de lo que comentas, que genera esa falta de comunicación entre los diseñadores y los ingenieros. Pero hay ingenieros que tienen un poquito de sensibilidad, y eso es suficiente para que, entrenándose con herramientas de diseño, la desarrollen y justamente cumplan este perfil que acabas de describir. Y más hoy día con las motores de renderización, modelado CAD que existen, las AIs, olvídate, o sea, tienen un enorme potencial, ¿sí? Pero no tienen la formación. Sí. Nosotros sí tenemos la formación y tenemos que hacer uso de esa gran ventaja. Y no se trata de quitarle la chamba al ingeniero de producto, no podríamos. Y ellos tampoco nos podrían quitar la nuestra, pero el diseñador industrial que se capacite en ese ámbito, sobre todo en México, va a tener cabida y muy interesante dentro de la industria. Sencillamente lo que se facilita es esa comunicación que dices, que a veces se interrumpe. Entonces, definitivamente tener esa formación agiliza la comunicación. La comunicación, y no solamente eso, Mario, disminuye los tiempos de desarrollo y se ahorran mucha plata en estar regresando a la mesa de trabajo, al respirador, ¿no? Metafóricamente hablando,
para rediseñar algo que Claro. no estuvo bien diseñado. Entonces no solamente es comunicación, es efectividad del producto y disminución de tiempos, movimientos y recursos, lo cual es bien interesante. Ahora, hablábamos ahorita de por qué como diseñadores estamos siempre con una pata en el mundo artístico. ¿Qué pasa con ese mundo? Pues bueno, tenemos por otro lado la esfera del mobiliario, ¿verdad? Que si bien existen empresas de muebles en México, la gran mayoría son empresas mexicanas, son empresas que hacen mobiliario para oficina, mobiliario para bodegas, todo lo que son racks y todo esto, ¿no? Y mobiliario especializado. Ya las empresas de mobiliario ya más de diseño, pues Herman Miller y todas estas, pues ya no son mexicanas, cuyos diseños tampoco se hacen en México, lamentablemente. Ahora, está otro ámbito del mobiliario que es el que consume la industria de la arquitectura. Aquí, pues, ¿cuándo podemos llegar a producir en serie? Pues cuando un arquitecto diseña un hotel o diseña una franquicia de hoteles que van a funcionar iguales, pues se tienen que producir esos muebles de acuerdo a las cantidades de departamentos o los que se utilicen, ¿me explico? Pero no son un desarrollo per se como lo que queremos hacer de producto. O sea, ya no somos diseñadores de producto, somos diseñadores industriales, quizás especializados en mobiliario, y mucho de este mobiliario tiene que manufacturarse de forma artesanal o semi-industrial, dependiendo de las cantidades, ¿sí? Y existe el otro segmento, que es el diseñador, pues, de galería. Este diseñador de galería es muy interesante, que también tiene cabida en México, pero es esporádico, porque, pues bueno, primeramente, analizando los diseñadores de galería que existen, pues son personas que han nacido con ciertos recursos. Por lo menos las historias que yo conozco, la mayoría de ellos, han tenido oportunidad de llevar a cabo sus conceptos, de poderlos vender en ciertos nichos, de poderlos colocar en ciertas galerías. Y pues bueno, como son producto de galería y aparte ellos pues tienen la capacidad de promocionarse a sí mismos como artistas, pues el producto adquiere un valor de obra de arte y deja de ser un producto funcional utilitario como lo sería algún producto de una silla o algo que compramos en alguna tienda de retail. ¿Sí me explico? Otro nicho muy interesante es el de los servicios. Y entonces ahí viene todo lo que es diseño de mobiliario urbano y equipamiento urbano, que también es muy amplio. Y existen varias empresas, como Neco, por ejemplo, una de ellas aquí en México, que hace diseño muy padre a nivel de mobiliario urbano, que se hacen los parabuses, se hacen pues todo lo que es señalética, ¿no? Equipamiento para parques, faros, farolas. Hay mucho, por ejemplo, en los aeropuertos. Lamentablemente, mucho también se importa de otros países, pero México tendría la capacidad para hacer ese tipo de diseño sin problema alguno. Y existen pocas empresas que lo hacen. Dentro de esta radiografía, si ustedes se fijan, pues ya vemos que la mayor densidad pues son los que están al lado de ventas y mercadotecnia, y del otro lado la parte utilitaria que está ocupada por ingeniería de producto y producción, ¿no? ¿Qué pasa con producto? Pues literalmente sí, producto ya tiene una pata aquí en México y otra pata en el extranjero. Y si bien ha habido iniciativas de pequeñas empresas o medianas empresas que han hecho sus desarrollos, lamentablemente esas empresas, sus estudios de diseño son intermitentes, ¿no? Llega un visionario o llega un mismo diseñador industrial de ingeniería, mete las ideas, revoluciona, crea un estudio, el estudio dura 6, 5, 10 años, esta persona se va y ¡pum!, se desaparece. Y durante ese periodo, pues sí se hicieron productos. Clase mundial, ¿no? Sucedió en Black & Decker, ¿no? Black & Decker fue un gran ejemplo de eso. Yo conocí el pequeño estudio de Black & Decker. Sucedió en Mave. También yo conocí el estudio de Mave. Sucedió en General Motors. Yo estuve en el estudio de diseño de General Motors. Ahí diseñamos el Chevy C2, ¿no? Que se lanzó en el 2004. Entonces, sí ha habido iniciativas. Volkswagen, muy interesantes. Pero lamentablemente por esta falta de cultura empresarial, de innovación, de progreso, los estudios de diseño son fugaces.
Y seguimos en lo mismo, ¿me explico? Entonces, si ustedes desean diseñar producto, pues literalmente sí tienen que tirarle al extranjero, ¿no? A salirse de México para poder hacerlo de manera contundente y repetitiva. Les pueden tocar garbanzos de libras como me tocaron a mí o los han tocado a muchos de nosotros en el desarrollo de eso. Inclusive hay empresas mexicanas que siguen haciendo diseño industrial donde se hace desarrollo de autobuses, ¿no? Nosotros mismos tuvimos una industria de estas que también funcionaba como ayuda a las empresas carroceras que hacen autobuses. Mastretta Design también lo hizo, en fin. Pero lamentablemente, como les decía yo, son esporádicas y no tienen continuidad. Lo hizo Dina también, ¿no? En su momento. Bombardier tuvo un estudio aquí en México con el que se hizo el desarrollo del tren de Minneapolis. Eso también fue a principios de los 2000. Pero no hay continuidad. Entonces, diseñadores industriales que nos estén viendo, nichos rápidos de inserción son todos aquellos correlacionados al marketing, a las ventas y todas las industrias alrededor de estos rubros. Y del otro lado, pegadas a la ingeniería de manufactura y producción y todas las industrias alrededor de ello. Ese es el mayor grosso donde podemos encontrar trabajo, empleo, bien pagado, pues bien pagado en región 4, ¿no? Pero que pues bueno, ya tendrían ustedes prestaciones y todo. ¿Le quieren tirar al freelancing? Bueno, pues ese es otro perfil del que después hablaremos. Por lo pronto, en esta explicación del esquema de dónde está el diseño industrial en México actualmente, ¿con qué nos quedamos? Es posible, pero lamentablemente a que no tenemos empresas que desarrollen tecnología, pues se empieza a limitar. Y si bien estamos en el campo de la manufactura y la ingeniería, pues esos son los puestos con los que de momento, como diseñadores industriales bajo nuestra formación, tendríamos que prepararnos para poderlo lograr. Obviamente hay empresas y estudios que trabajan alrededor de estos dos grandes campos y también generan empleos como tales. O inclusive, ustedes mismos pueden ser emprendedores que creen estudios dentro de estas dos grandes gamas para dar servicio a ellos. Entonces, pues esto es, Mario. Creo que este programa tiene muchísimo más para seguir hablando y por eso mismo vamos a repartirlo en diferentes secciones para después poder explicarles a ustedes los tipos de diseñadores en términos de perfil que existen y cómo está el ámbito del diseño industrial afuera, cuál es la cultura, ¿no? Aparentemente afuera todo es maravilloso y mágico, pero ¿qué creen? También hay sus bemoles, ¿no, Mario? Sí, algo que me queda claro es de que toda esta información no es que no la supiéramos, por ejemplo, cuando yo estudiaba diseño industrial. Por supuesto que era información que estaba en el aire. Sabíamos que nos íbamos a topar con un ambiente difícil para conseguir trabajo y sabíamos que una de las opciones era salir al extranjero a tal vez estudiar una maestría y después de terminarla o hacer un doctorado y ya quedarte dentro de la universidad que te recibió en el extranjero como maestro, o bien tratar de incursionar en la industria del país en el que estuviera la universidad a la que fuiste, ¿no? Era un camino que ciertamente fue aprovechado por algunos de mi generación y sí me di cuenta fácilmente cómo muchos de mis compañeros de generación incluso tuvieron que salirse del ámbito del diseño industrial, ¿no? Eso es muy común también. O se volvieron diseñadores gráficos o se volvieron de plano gente de marketing, administradores o de plano ya ingenieros per se, que se encargaban ya de supervisar producciones.
Entonces, es decir, la carrera es muy flexible, tremendamente flexible, y puedes encontrar trabajo en nichos incluso que no tienen que ver con el diseño de productos, que no es el caso de este esquema que acaba de explicar Jorge, en donde todo tiene que ver de alguna manera con la generación de productos. Pero sí, la carrera es tan flexible que, vaya, de alguna manera el diseñador industrial no tendría que preocuparse tanto de conseguir trabajo. Lo vas a conseguir porque es tremendamente adaptable la carrera de diseño. Y por la naturaleza de la profesión o de la disciplina del diseño, ¿no? Que no solamente se aplica a la creación de productos, sino servicios, estrategias. O sea, si ustedes verdaderamente se entrenan bajo el método y se profesionalizan entendiendo cada fase y todo el potencial que cada fase puede entregar, incluyendo por un lado de la innovación y todos los campos que la rodean, créanme que existe una enorme cantidad de áreas de oportunidad. Y todo por esa, empezando, perdón Mario, sí, empezando por nuestra propia naturaleza. Es lo que hay que explotar. No, lo único que quería aclarar es que sencillamente esta explicación va para un poco los necios que queremos dedicarnos al diseño de productos de producción industrial. Y los malabares que tenemos que hacer para mantenernos dentro de ese ámbito, ¿no? Y se puede. Digo, finalmente yo llevo prácticamente 30 años ejerciendo y afortunadamente no he tenido que volverme ni contador ni otra cosa que no sea o esté relacionada con el diseño industrial, pero lo que sí les puedo decir es de que me he tenido que profesionalizar en muchos ámbitos de manera elevada y eso me ha dado pues tablas para poder entrarle a diversas gamas de desarrollo y poder participar y aplicar mi conocimiento y mis habilidades natas como diseñador en muchos campos, pero todos ellos relacionados con el diseño industrial. Y no es que tenga nada de malo cambiar de ámbito cuando sientas que es necesario, pero es padre también encontrarle los recovecos a tu profesión y tratar de entender la cabalidad y llevarla a ver hasta dónde la puedes llevar. Entonces ese esfuerzo es también muy bonito, aunque también hay que reconocer que la realidad a veces te plantea varios panoramas y el tomar una decisión de cambiar de rumbo es totalmente aceptable y totalmente válida. Si alguien descubre que sus herramientas de diseñador le sirven para ser un mejor marketero, pues marketing, o si eres mejor ingeniero, a la ingeniería. No hay ningún problema en cambiar de dirección, pero de repente habemos algunos necios que queremos entender a cabalidad qué es esto del diseño industrial y pues nos quedamos el mayor tiempo que podemos en el ámbito tratando de ejercer la profesión. Sí, no, y es que fíjate, ya para concluir, eso que tú estás diciendo me da la pauta a comentar que existen personalidades que sienten que traicionan la profesión si se viran hacia una cosa y la otra. Y entonces es un sentimiento que a mí me pasó, ¿no? Y si bien me pasó en un inicio, me sentía yo traicionado a mí mismo, cuando me empezaba yo como que a salir o por necesidad tenía yo que empezar a tocar otros rubros, me sentía yo muy mal. Pero cuando me di cuenta que en realidad lo que importa es cómo aprovechar las capacidades que uno tiene innatas como diseñador, que somos un perfil bien interesante, créanme, bien interesante. Somos personas con una capacidad de entender los problemas complejos de una forma diferente a muchos otros profesionales. Cuando uno empieza a entender que estas capacidades innatas que nos llevaron a ser diseñadores industriales las podemos ocupar en muy diversos ramos y nos convencemos que nuestra actividad sea productiva, útil y no dañina, ¿sí? Entonces podemos empezar, yo por lo menos empecé a vivir más tranquilo, ¿me explico? Y eso me hizo poder incursionar en otros ámbitos que me han llevado a desarrollos padrísimos, me ha llevado a conocer gente increíble, grupos increíbles, ¿sí? Y no necesariamente uno termina haciendo un producto que se va a vender en el retail. De hecho, yo hoy día ya casi no creo en eso, ¿no? Por lo que el país y el planeta nos está rogando que hagamos, ¿no? Ese es otro tema
definitivamente. Pero ya hablaremos de eso, ¿no? De hecho, tenemos un programa, ¿no, Mario? Que se llama el Exo y el Endodiseño, que habla un poquito de eso. Claro. Y en los siguientes programas de esta saga también vamos a tocar el tema nuevamente, ¿no, Mario? Fíjate que ese programa no lo he vuelto a ver, el del Endo y Exo. Yo me voy a dar la tarea de revisarlo para ver si nuestra explicación, pues ya sabes, nos fuimos por las ramas y empezamos a extendernos demasiado y la podemos hacer más concreta, más práctica para volverla a plantear, porque sí es muy interesante el hecho de que pues muchos de los productos que están ahorita disponibles en las tiendas, habría que cuestionarnos su prioridad, y deben seguir existiendo, ¿no? Sí, exacto. O sea, tenemos que cambiar los paradigmas. Y es ahí también donde nosotros centramos. Y de hecho lo dice el Design Council, ¿no? Y aunque tiene por ahí un paper que se escribió en la década de los 2000, es muy actual ese paper, pese a que ya es viejito en términos de tiempo, lo que dice es muy actual. Y como diseñadores nosotros tenemos la capacidad para poder, pues uno, volvernos activistas de nuevas dinámicas de diseño, convencer a nuestros clientes de ir virando la brújula hacia la generación de productos, pues, que ya no sean tan dañinos, ¿no? Y ahorita que estás hablando del activismo, también eso es o también harina de otro costal, tendremos que generar un programa al respecto, pero de cómo de alguna manera presionar a los tomadores de decisiones para que fomenten la innovación tecnológica. Nos conviene generar tecnología nacional, nos conviene tener infraestructura nacional, y eso es algo que nuestros líderes siempre pasan por alto. Entonces también dentro de esta necesidad de volvernos diseñadores activistas, también entra esa actividad. No, y es que previo a eso, Mario, está en creer que podemos hacerlo. Uh-huh. Ese es un gran problema de nosotros como cultura mexicana. No creemos en nosotros mismos. Tenemos que creer en nosotros mismos para poder convencer a los que tienen el poder económico que también podemos, y empezar a hacerlo. Ya no tenemos ataduras, ya se acabaron los tratados de Bucareli para todos aquellos que pensaban que eso es lo que mantenía este pueblo fregado. No, pues no, no fue eso, ¿no? Pero necesitamos creer en nuestra fortaleza, y en el próximo programa tenemos que hablar del famoso ingenio mexicano, ¿no? ¿Qué sucede con el ingenio mexicano que está como que alrededor de todos estos temas, y que hay veces que lo compramos como que es la maravilla, pero en realidad también es algo que nos ha mantenido fregados, ¿no? Porque si bien somos como mexicanos muy ingeniosos, al mismo tiempo somos destorlongados, desorganizados, cero planeadores, y hacemos las cosas al ahí se va y con el menor esfuerzo. Y son cosas que tenemos que cambiar. El siguiente programa va a ser muy interesante, no se lo pierdan. Tiene temas que todavía no tenemos definidos al 100, pero ya tenemos el esquema medio global, ¿no, Mario? Pero no se lo pierdan, va a estar bien padre. Este fue un programa producido y editado por Mario Cruz y Jorge Rodríguez. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a que te suscribas, danos un like y por favor compártelo en tus redes.